¿Sí? Muy buenos días, así ya como su pastor ya lo dijo, mi nombre es Eliseo Salgado, pertenezco hace ya muchos años, no lo voy a decir mucho para que no me calcule la edad más o menos, pero llegué a los caminos del Señor a los 14 años, vengo de una familia cristiana, mis padres son cristianos también, bautistas. Y llegaron a Santiago ya muchos años por trabajo mi papá y voy a resumir un poco la historia, ¿no? Pero a los 12 años yo llegué a la iglesia Bautista Trinidad, ahí en la Florida. Mi papá, en esos años no habían iglesias cercanas, iglesias bautistas. Y siempre tuvo en su corazón mis padres de llegar a una iglesia bautista. Y un día nos dijo, vamos a buscar iglesia. Ya éramos un poquito más grandes, así que partimos. Y ahí en Trinidad había una iglesia. Y mi papá nos dijo, a mí y a mi hermano menor, somos 5 hermanos, esta va a ser nuestra iglesia. Y ahí estuvimos. Ahí estuvimos ya hasta el día de hoy. Ahí crecimos, a los 18 años, ahí entre cositas y el pastor, mi pastor Luis era bien casamentero, pero de los buenos, ¿ya? De los buenos. Y me hizo conocer a mi esposa, ya Alejandra, que está aquí. Nos casamos en el año 97, ya calculó más o menos la edad, ¿cierto? La conocí a ella en el año por ahí 96 más o menos, no, 95, 96, en una conferencia de jóvenes. Y bien, pasó eso, nos casamos, mi primer hijo Benjamín. Él vive en el sur con Pastor Jaime Cid, se congrega con él. Es un fiel colaborador ahí casi ya en el brazo derecho del pastor. Él es mi consuegro, Jaime Cid. ¿Lo ubican a él, cierto? ¿Sí? Amén. ¿Lo aman o no? ¿Oran por él? Ya estoy metiéndome en el área, ¿no? Pero él es mi consuegro. Estuvimos hace una semana pasada, estuvimos allá un ratito, lo pasamos a ver y también a la familia. Mi otra hija, mi hija también mayor, la que está acá, Catalina. También, mi otra hija Natalia, que también está congregándose en el sur con Pastor Jaime Cid, ella es mi hija Natalia, y mi hijo menor, el Nicolás, el Conchito, digo yo, que es el menor y está con nosotros. Gracias a Dios hemos perseverado ya muchos años. No han sido fáciles, sí les digo, no han sido fáciles todos estos 27 años que llevamos como familia viviendo. Hemos vivido muchas situaciones difíciles, adversas, pero siempre y en cada una de esas cosas el Señor ha estado con nosotros. Hemos estado, como decimos nosotros, comiendo polvo, y está bien eso, gracias a Dios nos ha servido también. Y lo bueno es que estuvimos nosotros abriendo obra en Maipú, en Santiago. Estuvimos, ya estábamos casados, mi hijo Benjamín tenía 3 meses de edad, año 98. 99, en el 2001 nos fuimos a Maipú, 2002, 2001, 2002 ya nos trasladamos ya físicamente para trabajar fuertemente en ese lugar. Sostenidos como siempre por nuestra iglesia madre, que es la Iglesia de Trinidad. Siempre ha sido una iglesia muy fiel, que ha amado al Señor, muy también ha provisto para las necesidades, siempre preocupados hasta el día de hoy. Y ¿qué más podría resumir? Estoy resumiendo a 27 años de historia, ¿ya? Así que es un poco complejo, pero sin el ánimo de abusar mucho del tiempo. Y entre medio de todo ese tiempo hemos podido conocer a muchos de los pastores amigos de ustedes, ¿ya? Su pastor Jaime, su esposa Claudia, su familia, también sus hijos, y de lo cual, paréntesis, siempre estamos orando por ellos, no solamente por la familia de pastoral, sino también por todos los que ustedes tienen amistad, los pastores, ¿cierto?, de los bíblicos bautistas, los cuales hay muchos amigos también nuestros. Y ha sido un beneficio para mi vida personal, familiar, de conocerles a ustedes y a ellos. Y no de comparar familias o comparar ministerios, sino que de apoyar los ministerios, escuchar sus experiencias, escuchar en conferencias, escuchar en retiros sus experiencias y sus vidas. De verdad ha sido, pero potente. Y eso también son los cariños que el Señor hace
a sus siervos, a las familias pastorales y también a las iglesias que uno también representa. Espero que se entienda bien lo que voy a decir hoy día. ¿Ya? Voy a tratar de decirlo lo mejor posible en base a la prudencia y al amor que la obra de Dios también tiene. Le dije recién que el Señor nos hace vivir experiencias difíciles. La iglesia que le mencioné recién, que pudimos levantar, tuvimos que dejarla a cargo de otro pastor, pastor Freddy Fredes. Y con otro grupo nos tuvimos que devolver a nuestra iglesia madre y tuvimos que descansar un poco para recuperar la familia, recuperar también fuerza pastoral interna, y tuvimos que desprender, pero también depender de Dios lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y mi conciencia, mi corazón, muchos me dijeron, no, pastor, sigue adelante, dale nomás, pero mi corazón y delante de Dios dije, no, yo no puedo con esto, realmente tengo que hacer algo. Y hablamos, pedí consejo por aquí, por allá, y tuvimos que dejar a cargo la iglesia y volvernos a nuestra iglesia madre, que les acabo de mencionar, para recuperar fuerzas. Gracias a Dios, no era del tiempo que uno espera. Uno dice, no, esto tiene para rato, tiene para largo. Pero han pasado no pocos 6 años. No son pocos 6 años, ¿verdad? En ese trayecto llega gente a la vida, otros, ¿cierto?, van a la presencia de Dios, unos nacen, otros mueren. En ese trayecto pasan muchas cosas, buenas y malas. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado buenos amigos, buenas amigas también. Porque tanto uno también necesita buenos amigos, buen soporte. Pero también nuestra esposa, que nos acompaña en el ministerio, ellas también necesitan amigas. Amigas que llamen, cómo están. Pero no quiero juzgar a nadie, no aquí, obviamente, pero sí en el universo de la vida de los cristianos. Hay de todo. Hay quienes juzgan, hay quienes esto aquí te dicen cosas, no te dicen, se apartan de ti porque son enemigos, son un mal ejemplo, etc. Pero yo quiero dar gracias a Dios, que a pesar de todo eso hemos aprendido a depender de Dios. El Señor nos ha enseñado muchas cosas. Y de verdad cuando le digo que a veces el Señor nos hace lamer el polvo, y no me siento avergonzado de eso, ni tampoco orgulloso de eso, porque creo también que Dios tiene planes. Y como dijo el pastor, y también lo creo, son los planes de Dios y no los míos. Él tiene todo el derecho y la potestad de cambiar nuestros planes. Pablo quería ir por aquí, Dios le dijo, no, tú vas a hacer lo que yo te diga. Esos son mis planes. Y ahí, ¿cierto? Pablo tuvo que confiar en el Señor y aprender que no depende de él, depende de Dios, la obra de Dios y también su vida. Y cosas como esas, el Señor nos hizo adentrarnos más en su palabra que en nuestros planes personales o en los planes de otros, porque la gente también tiene aspiraciones de uno. Y no, hay que enseñar también en la iglesia que debemos depender de todo lo que nosotros hagamos, depender completamente de Él. Y aunque lo que nosotros vivamos sea bueno o malo, tenemos que buscar la voluntad de Él. Aunque nosotros veamos que este es el camino, pero podemos equivocarnos. Por eso es que necesitamos urgentemente volver a la palabra de Dios. Porque la actividad nos hace desprendernos de nuestra dependencia vital de Él. Así que es como le dijeron a Job, solamente he quedado yo para darte la noticia. Pero esto no es esto lo que hay, porque eso se inclina mucho más hacia como la mediocridad en la vida cristiana. No, debemos seguir creciendo. El apóstol Pedro dijo eso, debemos seguir creciendo a pesar de las dificultades, a pesar de que el mismo Pedro, ¿cierto?, negó al Señor y todo eso, él tuvo que levantarse. Y el Señor mismo vino y lo animó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y son las mismas preguntas que el Señor nos confrontó a nosotros en esas circunstancias. Hermanos, quiero ir ya terminando un poco, ¿cierto?, toda esta introducción. No es la introducción de mi tema, pero sí un poco para que nos conozcan. Al pastor Jaime y su familia les conocemos más o menos, diría yo, por ahí por el 2014, por ahí. Porque posteriormente a esas fechas, hicimos una reunión, vinimos acá con el pastor y mi pastor, yo era misionero en ese tiempo, todavía no era pastor. No, era pastor, sí, porque fui pastor en 2010. Y vinimos con el pastor Luis y le dijimos, pastor, quiero que usted nos enseñe cómo establecer un instituto en la iglesia. Y ahí el pastor sacó todo su pavo real. Así, no, nada de eso, no, es solamente broma. Pero sí dijimos, es cualquier pega. Íbamos conversando con el pastor
Es cualquier pega, pero ¿sabe? Dios nos dio un don, a él y a mí, y también lidiamos un poquito ahí, pero yo sabía mi lugar. Estás ahí abajo mío. Él era pastor, maestro, y créame que el Señor también me dio los mismos dones, no porque sea copión, sino que en el tiempo uno también dice, este es mi don, pastor maestro. Y me dijo, ya, hazte cargo tú del desarrollo, todo acá, tomamos todas las cosas, y dijimos, ya, hasta aquí. Al año siguiente empezó a enfermar el pastor. Y el 2016, a principios de año, por ahí, enero, febrero, ya cayó enfermo y en marzo 12 el pastor fallece. Y bueno, todas las cosas ayudan a bien, aunque a nuestro parecer no parece tan bueno, pero Dios tiene sus planes. Y para concluir al menos esta parte, lo que quiero compartir con ustedes hoy día, esta mañana, ha sido, y quiero que usted, poner esto en su mente. Quiero compartir con usted lo que Dios nos ha enseñado durante todos estos 15 años de nuestra vida. Pueden ser más, pero en estos últimos 15 años de nuestra vida, hasta el día de hoy, de verdad, y sinceramente se lo digo. Quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Ahí va a estar la enseñanza, predicación, sermón, yo no sé, pero la enseñanza. Es una escuela dominical en donde mi pastor le decía a la iglesia, a la escuela, ¿qué va usted? A aprender. ¿Y qué lleva a la escuela? Decía mi pastor en esos años. Bueno, estaba con su mochila, su bolsón, antiguamente, ¿no? Su bolsón ese de cuero atrás y un cuadradito bonito. ¿Y qué más? Bueno, lápiz, libro, cuaderno, esto, lo otro, ya. Y los trajo y así enseñaba él. Era de lo antiguo. Así que acostumbró a la iglesia de llevar un cuaderno, un lápiz, obviamente siempre su Biblia. Pero la escuela dominical, no estoy diciendo que ustedes, no, esa es nosotros. Y espero que haya traído obviamente algún lugar en donde apuntar. Hebreos capítulo 12. ¿Y qué dije yo? Hebreos capítulo 12, sí, versículos 1 al 4. Vayamos entonces. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o mártires también, que es la palabra ahí, la interpretación, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Leamos el versículo 4 todos juntos, los que puedan, por favor. Es una costumbre que yo tengo, pero no quiero incomodarle, pero los que puedan y quieran, se pueden poner en pie y leamos el versículo 4 todos juntos, por favor. ¿Sí? Versículo 4, dice así, leamos juntos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Oramos, Señor, esta mañana y que nos dirija nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos con todo nuestro ser y aún obligarnos a nosotros mismos de poner atención a lo que usted quiere decirnos hoy esta mañana. Gracias, Señor, por las hermosas alabanzas que cantamos hoy día, que son de ánimo para mí, y recordar las grandes promesas que usted tiene para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Por allá en el siglo XVIII, o entrando al siglo XVIII, muchos misioneros ingleses comenzaron a tener un hambre y una sed de compartir el Evangelio. A muchos de ellos se les llamó el padre o los padres de las misiones extranjeras. Por ejemplo, William Carey, Hudson Taylor y muchos otros más. Pero principalmente no se enfocaron solamente a su pueblo, como los ingleses, Canadá en esos años, etcétera, Estados Unidos, sino que ellos querían ir a lugares en donde el Evangelio nunca había sido predicado. Como decía el pastor, y hemos aprendido este lenguaje, las etnias no alcanzadas, los pueblos, ¿cierto?, no conocidos o que no se conocen. Bueno, ellos querían trabajar entre los indios, Sri Lanka y todos esos lugares, ¿no?, en la India. Tuvieron que hacerlo con todo el rigor del término de lo que significa ir al campo misionero. Tuvieron que aprender los términos, tuvieron que aprender el idioma, tenían que aprender también cómo estas personas son, porque los ingleses son muy correctos. Pero cómo entrar y cómo llegar, cómo asociarse con personas que son totalmente distintas a nosotros. El idioma, el color, el olor y un sinfín de muchos elementos que nosotros no estamos acostumbrados. Pero aún ellos, y a pesar de todas estas distinciones, caracteres, idiosincrasias, costumbres, ellos querían trabajar en el campo misionero. Se cuenta una historia de un cierto de estos misioneros, y de hecho conocidos también. En un momento él dijo: yo quiero ir al campo misionero, pero necesito tu bendición, iglesia. Y era tanto el fervor de estos jóvenes, o de este joven, que uno de los ancianos de su iglesia le dijo: usted es muy joven, así que siéntese. ¡Wow! Es una historia. Pero en una ocasión, Hudson Taylor escribió a muchas de estas iglesias que estaban con ansias de recibir noticias de almas salvadas, iglesias establecidas, y por años ellos se diezmaban y ofrendaban y daban. Pero en una oportunidad, Hudson Taylor escribió a su iglesia y a las iglesias que le apoyaban y les dijo: suplico a las iglesias que nos sostienen que tengan un poco de paciencia. A veces las iglesias o la iglesia local espera ver resultados pronto. Puede ser por muchas razones. Por ejemplo, ha pasado muchos años. Hemos dado mucho dinero y no hay noticias de almas. Deseamos ver almas salvadas cuando enviamos un misionero, una familia misionera, enviamos a un pastor, etc. Pero las ansias nos obligan a veces a nosotros a tomar decisiones locales. Cerrar la iglesia, que se devuelva el misionero, etc. Pero hermanos, hemos aprendido que no depende de nosotros. Eso fue en el año 1793. Pero allá en el año 1814, cuando se enviaron a estos misioneros, recién en 1870, había más de 100,000 convertidos en estos lugares inhóspitos. Puedes sacar la cuenta, pasaron más de 60 años. Mis hermanos, una de las cosas que tú y yo debemos aprender en la vida es la paciencia. ¿Quién tiene paciencia aquí? Hay hermanos, hay gente naturalmente que tiene paciencia. Y la paciencia para nosotros es una persona calmada, como que no pasara nada por encima de la persona. Puede pasar un tren, no grito, no, está bien. Uy, qué paciente. No, eso no tiene que ver con la paciencia. La paciencia tiene que ver que en los conflictos mismos de la vida, cuando los enfrentamos, cuando vienen en nuestro comportamiento. ¿Cómo nosotros nos paramos? ¿Cómo nosotros la enfrentamos? ¿Con qué carácter? ¿Con qué palabras? ¿Con qué moral nosotros nos enfrentamos en la vida y hacia los problemas? ¿Qué cara le ponemos nosotros a los problemas? Y las iglesias tienen problemas. ¿Esta iglesia ha tenido problemas? Por supuesto. Claro. ¿Hay hermanos que han tenido dificultades y problemas? Claro, por supuesto. El tema es cómo nosotros como iglesia y como individuos lo enfrentamos. Eso es lo que Dios quiere ver de su iglesia. El título de la enseñanza es el siguiente: Cristo es nuestro consuelo. Las circunstancias, las aflicciones no nos prometen nada.
No hay promesas en las aflicciones mismas. Ni tampoco en las aflicciones se van desprendiendo si hay promesas o no. Lo único que nosotros interpretamos de las aflicciones, los problemas, las dificultades y las enfermedades es que estamos perdidos y no podemos hacer nada. No hay promesa. Pero nuestra vida no depende de cómo nosotros interpretemos las cosas de la vida. No tiene que ver con nosotros en cómo yo interpreto las circunstancias de la vida. Por eso que Dios nos dio su palabra. La Biblia nos dice, aquí lo acabamos de leer, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. El escritor de Hebreos, ¿a quién está haciendo referencia? A todo el capítulo 11. El capítulo 12 es el resultado del capítulo 11. El capítulo 11 es la consecuencia de la vida anterior de los capítulos 9 y capítulo 10. No voy a hablar todo el libro, pero es una consecuencia una de otra. Una carta tiene un encabezado, un inicio, final, desarrollo y resumen y todo eso. La vida también es así, ¿no? Usted, ¿cuándo comenzó su vida? Bueno, tenemos dos comienzos si es hijo de Dios, ¿no? Cuando nacimos y cuando nacimos en Cristo. Pero el otro día fuimos a ver a mi sobrina, sobrina de mi esposa, pero sí sobrino, perdón, y él tiene 3 semanas de nacido. Y mi hija dijo, y saber que ni siquiera él sabe que está vivo. Esto era una cosita así, prematuro, chiquitito. Ni siquiera tiene conciencia de que vive. Mira, fíjate cómo Dios nos mira a nosotros. Nosotros no tenemos conciencia de que vivimos hasta cuando sentimos dolor. Porque mientras nos sufrimos en la vida, no vamos a estar conscientes de la realidad de esta vida y de las consecuencias o las graves consecuencias de nuestras malas decisiones o buenas decisiones. Nosotros tenemos consuelo. Y este consuelo no depende de las circunstancias. Depende de lo que Dios haya prometido y lo que Él haya dicho en su naturaleza, en su carácter y lo que Él haya dicho a través de su palabra. Nuestra vida no se sustenta de nuestras interpretaciones de las cosas que nos suceden. Ahora, ¿cómo se alimenta la esperanza? Nosotros no dependemos de la esperanza, pero la esperanza existe. Nosotros no dependemos del consuelo, pero el consuelo existe. Pero, ¿de qué se alimenta la esperanza? Se alimenta de la palabra de Dios. Y la otra es, ¿de qué se alimenta el consuelo? El consuelo se alimenta de quién es Dios. ¿Lo escuchó? Para que tú y yo tengamos consuelo y tengamos esperanza, estas no están en el mundo, ni en las cosas del mundo. Porque el mundo nada promete. Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Este mundo nada promete. Aunque te diga, joven, no, si seré, yo haré. Todo era una ilusión. Satanás se apoyó también en esa esperanza del mundo. ¿El resultado? ¿Se acuerdan? Yo seré, me pondré, yo haré. ¿Y fue real? No fue real. Joven, hermano, hermana, no confiemos en las esperanzas que el mundo tiene, porque no son reales. Son falsas. Son destructivas, nocivas y llevan a la perdición. El destino de Satanás está ya claro para él. Por tanto, nuestra esperanza no se alimenta de la naturaleza de este mundo. No depende de las circunstancias de este mundo. Nosotros dependemos de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios y de su palabra. Ahora, si yo ignoro su palabra, ¿a dónde voy a confiar? En las circunstancias de la vida. Claro, voy a ir al mundo, porque estoy tapado de promesas que son humo. ¿No es así? Ahora, ¿por qué nosotros no estamos confiando en la palabra de Dios? Naturalmente significa que que nosotros no estamos en la palabra de Dios. No estamos en el reposo de Dios. No estamos introduciéndonos más y más en compañerismo, en la palabra de Dios, en comunión con Dios. Oye, a este hermano, a este cristiano, perdone la expresión, pero a este cristiano le pasa una y otra cosa, parece mono porfiado y sigue allí en la misma iglesia, confiando en Dios, y mira todas las cosas que le pasan. ¿Cuál es el problema?
A nosotros nos han dicho una y otra vez, muchas veces esta frase. Oye, ustedes son fanáticos. Créame que sí. Pero no es un fanatismo basado en las cosas, sino que en quién es Dios. Por eso es que estamos de pie. Por eso es que nuestro corazón sigue palpitando. Por eso es que seguimos predicando. Por eso es que seguimos animando a otros. Porque la fe del cristiano, la fe cristiana es una fe viva. No es la esperanza. Es la fe que tenemos en quién es Dios en medio de todas estas circunstancias. Así que nuestra esperanza y nuestro consuelo se compara a una carrera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, en esta iglesia, que es su iglesia, usted tiene también una nube de testigos aquí. Yo quiero ser como este hermano. Yo quiero ser como esta hermana. Yo quiero ser que a pesar que es joven, pero vaya que es fiel y que ama a Dios. Yo quiero ser como él. Ciertamente, hermanos, hay gente que uno no quiere ser como tal, ¿no? Pero esa es tu carrera. Tu carrera no depende de cómo sea tu hermano, o cómo sea tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu vecino o tu pastor. Pero sí debemos ser ejemplo, partiendo de aquí y a todo el mundo. Jesús dijo, ustedes van a ser y son la luz del mundo. Ustedes con su vida van a alumbrar en todo lugar. Van a un mundo oscuro, a un mundo que está en tiniebla, a un mundo que está derrotado, a un mundo que está ya vencido. Pero yo he vencido, confiad. Yo no encuentro palabras como esta en el mundo. Lo que sí encuentro en el mundo son charlas motivacionales. Yo jamás voy a entrar a una iglesia en donde se predique, se practique, pero charlas motivacionales. Y creo que aquí no pasa eso, ¿verdad? ¿Quiere usted si eso pasa? ¿Se va? No, usted no haga eso. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Orar, confiar en el Señor y hablar con el pastor. No estoy diciendo que el pastor lo es, no. Estoy diciendo que si usted llega a una iglesia, simplemente tome sus cosas y váyase. Pero si eso pasara en su iglesia, ¿qué debe hacer? La Biblia es clara. ¿No es así? Debe seguir lo que la Biblia dice. Más allá de ser bíblico, también tiene que ser paciente y tiene que ser ejemplo. Así que, hermanos, la vida cristiana se compara a una carrera por alcanzar el cielo. No estoy hablando de que la salvación se pierde y que tienes que hacer algo para llegar al cielo. No, usted ya va al cielo. Pero mientras esperamos nuestro encuentro con nuestro Señor, es una carrera. ¿Qué hacen los que están en el atletismo, están en estas olimpiadas? ¿Qué hacen? Llegan, van, pagan y no, hay una preparación. Usted tiene que prepararse. Esta es una competencia, no por quién ser mejor, sino por agradar a Dios. Es una carrera. En una carrera que también, como los atletas, y yo fui atleta en mis años mozos, bien, y para correr en el atletismo, y por eso que empecé un poco a apartarme de este tema, porque cada vez había que quitarse más la ropa. Y a mí no me gustó mucho eso, sinceramente. En el sentido de quitar la ropa es que cada vez la ropa más liviana. Antes corríamos con buzo, ahora no. Ahora es con chorcito y apretadito. No, dije no, hasta aquí no me llego, muchas gracias. Y preferí otro tipo de deporte. Pero así también es la figura. La Biblia dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero también dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Necesitamos correr la carrera de la esperanza. Necesitamos correr la carrera. No es que estemos obligados a correrla. Tienes que hacerlo. Estamos por conciencia, por necesidad y porque debemos agradar a Dios, tengo que correr la carrera. Y ay de mí, como Pablo dijo, si yo no corro la carrera. Y a Timoteo le dice, he acabado la carrera y la he terminado con gozo. Lo dije al revés, pero ese es el sentir. ¿No es así? Sí, con gozo. Y corrí la carrera y te dejo la posta, Timoteo, para que continúes así con mi ejemplo de mi evangelio, tú también hagas lo mismo. Y enséñalo a la iglesia para que otros también continúen. ¿No te parece hermoso ese cuadro, esa imagen? Debemos seguir eso. No debemos quedarnos sentados y que las cosas pasen o ignorar qué es lo que está pasando en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida eclesial.
Necesitamos correr la carrera con la esperanza. La esperanza y el consuelo no vienen por sí solos, se deben alimentar. Tú tienes que alimentar tu esperanza y como resultado recibirás consuelo. Los verdaderos cristianos necesitamos estudiar la palabra de Dios. No que te la enseñen, venir el domingo y que te la enseñen. No, tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Tú eres el alumno, no del domingo, no del jueves o miércoles. Tú eres alumno todos los días. Tú estás a los pies de tu maestro todos los días. No hay instante en nuestra vida que no seamos maestros, que no seamos alumnos. Yo soy el maestro, Jesús dijo. ¿Cómo le decían al Señor en los evangelios? Maestro y Señor. ¿Lo recuerdas? Y el Señor dijo, bueno, si soy Señor y Maestro, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Qué interesante, ¿no? Necesitamos inspiración o ánimo, porque dice nuestra grande nube de testigos. ¿Para qué Dios nos dio una grande nube de testigos? Para animarnos. Ahora, ¿de dónde nosotros sacamos nuestra inspiración? ¿En qué hoy día tú te estás inspirando? Bueno, en los negocios, bueno, en los estudios y aquí, en todas las cosas de tu vida. ¿En dónde te estás inspirando? No, yo quiero ser como. Y me animo y escucho y veo y TikTok y esto y lo otro y Instagram y aquí y allá. Ahí está nuestra inspiración. Nuestra inspiración radica en donde está nuestra atención. ¿Dónde está tu atención? Es que yo no quiero parecer fanático, pastor. Es que no importa lo que diga el mundo. A ti tiene que importarte lo que tu Señor diga de ti. Estamos más expuestos a lo que este mundo quiere decirnos en nuestro corazón allí que a lo que mi Maestro, mi Señor y Salvador quiere de mí y para mí. ¿Dónde está nuestra inspiración? ¿Quiénes nos están inspirando en la vida? Hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos, pero necesitamos también ser disciplinados. En el versículo 1, en la segunda parte. La primera es, necesitamos inspiración, necesitamos ánimo. Lo segundo, necesitamos ser disciplinados, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. En lo tercero es que necesitamos un ejemplo supremo. Necesitamos un ejemplo que no tienda a caer. Todos los ejemplos que hay en este mundo, todos los ánimos, todas las inspiraciones, todas las personas disciplinadas que encontramos en esta vida, todos son falentes. Todos tienen una yayita. Hasta los pastores tenemos yayitas. Y la gente está siempre observando a los pastores. Y está bien, obsérvenos todo lo que quieran. Pero primero, cuando usted apunta, hay 3 dedos apuntando hacia uno. ¿No es así? Cuando usted hace así, hay 3 apuntando para uno. Y uno, si tiene el dedo chueco, está apuntando para cualquier lado. ¿Sí o no? Pero fíjate que solamente hay un dedo que apunta, pero 3 que apuntan. Entonces, para la otra, entonces voy a apuntar así. ¿No? A cualquier parte. Pero no podemos engañar nuestro corazón, aunque el corazón es engañoso y perverso. Pero sabemos, hermanos, que hay momentos en nuestra vida, cuando vamos a recostarnos en nuestra almohada, que nuestro corazón nos reprende. ¿Sí? Si eres verdaderamente hijo de Dios, por supuesto. Lo tercero era que hay un ejemplo supremo y necesitamos prestar atención activamente. No podemos estar desocupados. Hablaba con el pastor Antonio y una familia muy ocupada. Su esposa le dijo, esto es una confesión, ¿ya? Su esposa le dijo, para un poquito. Bueno, vamos a parar cuando Dios quiera. Está bien, porque el ánimo, porque es un llamado distinto, es un corazón diferente. Y está bien. Pero tenemos una conciencia igual delante de Dios. Y a Dios vamos a rendir cuentas, ¿no? Hay una cuarta cosa en el versículo 3. Necesitamos considerar. Y esa palabra interesante. Necesitamos considerar. ¿Qué cosa? Los sufrimientos de Cristo. Eso está en el versículo 3. Y quinto, necesitamos resistir la tentación hasta la sangre. Cuando nuestro consuelo y nuestra esperanza está en el mundo, no hay resistencia que resista. Cedemos fácilmente. Pero los creyentes que están bien arraigados en la palabra de Dios y en la comunión con Él, son como Salmos capítulo 1 y Proverbios capítulo 1.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Estoy resumiendo. Oye, esta gente es fanática. No, no somos fanáticos. ¿Sabe lo que somos? Sabemos muy bien quiénes somos y en el piso que estamos pisando. Esa es la diferencia. Los fanáticos no tienen idea en dónde están. Pueden pasarle balas por aquí. ¿Cierto? Yo no voy a exponer mi vida a eso. Los fanáticos no sienten, no piensan, solo reaccionan. Los cristianos no. Somos distintos, totalmente diferentes. Estamos conscientes de los riesgos y los peligros que hay cuando tomamos grandes decisiones en la vida y decisiones que a veces tenemos que tomarlas en el instante. Los que confiamos en la palabra de Dios sabemos los riesgos de esas decisiones, de seguir a Cristo. Estamos conscientes de lo que significa seguir a Cristo, que habrá pérdidas, habrá enfermedades, habrá riesgos, habrá peligros y muchos vamos a estar desalentados. Los fanáticos no hacen eso. Los cristianos somos personas conscientes, que amamos algo vivo y real. ¿Y a quién amamos? A Dios. ¿Y qué es lo vivo? Él y su palabra. Algo que no va a perecer, algo que va a sobreponerse a cualquier circunstancia en la vida. Le mencioné 5 cosas. En la vida cristiana necesitamos consuelo y esperanza, ¿no es así? ¿En qué cosas? Necesitamos inspiración, tenemos que alimentarla. Eso dijimos, ¿no? Necesitamos alimentar la esperanza. ¿Cómo? ¿En quién me voy a fijar en la vida? La Biblia dice aquí, nuestra tan grande nube de testigos. En todas las circunstancias que tú puedas vivir, porque cada uno tiene circunstancias distintas, todas las circunstancias que tú estés experimentando o vas a experimentar en la vida, cada una de ellas tiene un personaje que Dios nos dejó en su palabra para alentarnos y seguir adelante. ¿No? El capítulo 11 lo dice. ¿Y cómo parte en el capítulo 11? ¿Qué es lo primero que el capítulo 11 o el autor, el escritor está mencionando? ¿Qué es lo primero? ¿De qué es lo que habla? Habla de la fe. Porque sin fe, todos estos testigos no valen nada. Y todos aquellos que quieran inspirarse en todos estos testigos, ¿qué van a hacer? Nada. Es la fe la que nos sostiene. ¿La fe en qué? No es solo en qué, sino que también en quién. Y por eso que comienza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe sabemos que el mundo fue hecho por lo que no se veía. Estoy resumiendo todo, porque son muchos años, porque eso le dije al principio, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué palabra podía traer hoy día para ustedes? Sin fe, hermanos, tú no vas a prevalecer. La fe no es ciega, la fe es razonable y va más allá de la lógica en muchas oportunidades y circunstancias en la vida. Es que no es lógico, es que nada en esta vida es lógico. Los sufrimientos de la vida no es lógico. Lo lógico sería que confiáramos en Él, usando la palabra, ¿no? Pero no dependemos de esas cosas, dependemos de la naturaleza de Dios, de quién es Él, de lo que Él hizo en las circunstancias que yo estoy viviendo, en lo que Dios hizo en esa persona o en esa nación. Conocer cómo actúa Dios en las muchas circunstancias de nuestra vida. No dependemos de las circunstancias, pero están en nuestra vida. Y Dios prometió estar con nosotros en todas ellas. Nuestra carrera, hermano, nuestra carrera necesita de inspiración, ya para ir avanzando y ir ya al final. Pero aquí el autor hace 2 recomendaciones, en el sentido de que la inspiración, necesitamos ánimo, y hace 2 recomendaciones. En el versículo 1, dice que despojémonos de todo peso y del pecado y correr, porque dice correr con paciencia. Y esa palabra es activa, está en voz activa, es decir,
con paciencia, es decir, constantemente. No dejes de correr, sigue corriendo, a pesar de todo. Pero es que, pastor, estoy postrado, ¿cómo no hay que correr? No, se trata de la fe, no de la acción misma física de correr. Se trata de la fe, tu fe, que muchas veces es interna, pero también es externa. ¿Lo comprende? Yo sé quién es Dios, porque Él me habló en su palabra hoy, esta mañana, o ayer, o este mes, o esta semana. Él me habló esto, yo tengo que confiar en Él. Lo que Pablo le decía en Romanos capítulo 1, la obediencia a la fe. Lo que Dios dice yo quiero hacer, eso es voz activa. Pero si yo digo, yo tengo fe, pero no hago nada, no leo mi Biblia, no oro, no me congrego, no comparto el Evangelio, eso está en voz pasiva. Esta es voz activa. Es constante. Está alimentándose constantemente. Llama a su pastor. Pastor, tengo esto. Pasa aquí, pasa allá. ¿Qué consejo? Hermana, yo creo que debiera hacer esto aquí, allá. Ore al Señor. Lee aquí, mire, aquí, acá. Le da instrucciones, ¿verdad? Y te anima, te ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó a su pastor? No estoy acusando, soy visita. Pero usted llama a su pastor para pedirle ánimo, consuelo en las circunstancias de su vida. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O solo habla con Dios? Y amén, amén. Dios le bendiga, amén. Interesante, ¿no? Pero Dios dejó a los pastores por algo. También. Estos son los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, ¿no? Así que la fe y la perseverancia de nuestros hermanos debe inspirarnos y animarnos también a creer en Dios y en sus promesas. En Hebreos capítulo 11 dice, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe aquí, por la fe ella, por la fe ellos. Y Hebreos capítulo 11 no se ha cerrado, está abierto todavía. Por eso que el capítulo 12, y podría él decir al final, podría seguir hablando de de aquí y allá y seguir. Y si él estuviera hoy día, podría hablar de usted, de mí, de aquí, de allá, de esto, ¿no? Hebreos 11 no está cerrado, porque dice, a pesar de que tenemos una grande nube, despojémonos, así como ellos. Lo segundo es que si quiere esperanza, si quiere tener consuelo en las aflicciones y en los problemas de la vida, usted necesita ser disciplinado, disciplinada. Sin disciplina no se llega a la meta, ¿sí o no? ¿Sabe quiénes son los que llegan a la meta? No, los que tienen más punch. No, sí, pero no depende de eso. Los que se disciplinaron antes de la carrera. ¿En serio? Yo quería competir con los que ya llevaban 5 o 6 años y ellos, unos delgados, unas piernas así, pero musculosas. No musculosas, no, sino que fibrosas. Son atletas. Pero todo su cuerpo está diseñado o lo prepararon para esa especialidad. Y yo quería competir con ellos, ahí todo flaco y flacuchento, y aguantaba recién 2 kilómetros y no aguanté más. Y ellos corrían 12 kilómetros, no les daba nada. Y después me decían, ¿qué pasó, Salgadito? Bueno, yo tenía 15 años nomás en ese tiempo. Es distinto. Pero ahora le hago la collera. No. Pero necesitamos disciplina. ¿Disciplina en qué? Y esta es la parte interesante y dolorosa. ¿Sabe lo que se necesita para tener fe? La fe no es un músculo. Es un músculo espiritual. ¿Bien? Necesita desarrollarse. ¿Sabe cómo se desarrolla la fe? ¿En qué cosas se desarrolla la fe? En puros problemas. Hermano, en puros problemas. Hebreos 11. Solamente estoy mencionando Hebreos 11 porque esa es mi base. Es la base del capítulo 12. En puros problemas. ¿Y qué queremos nosotros no tener? No quiero tener problemas. Y le dice, Señor, dame paciencia. ¿Sabe lo que usted le está pidiendo a Dios? Le está pidiendo problemas. No harán más, Señor, para que me... No, si van a ir igual. Sí, ¿sabe que ojalá me fuera a una isla solo todo? ¿Sabe lo que va a haber ahí? Igual va a haber problema. ¿Vio la película El Náufrago? Claro, pero necesitamos disciplina. Bien, ¿ninguno tiene aquí una pelota de vóley que diga Wilson? ¿No? Pero sí debemos despojarnos
de todo peso y del pecado. Y para eso necesitas disciplina. Y la disciplina es un ejercicio. Requiere de voluntad y requiere de perseverancia. Es disciplina. Y la disciplina, la fe se desarrolla en los problemas. ¿Qué problemas tuvo Abraham? Mejor ni hablemos. En otra ocasión, pastor, ya hay temas, ¿no? ¿Qué problemas tuvo Abraham? ¿Qué problemas tuvo Sara? Y podríamos seguir, ¿no? ¿Y qué fue el autor de Hebreos de estos hombres? ¿Qué dijo? Por la fe, esto. Por la fe, esto otro. La fe no se desarrolla en los grandes desafíos de la vida. La fe se desarrolla, y créame hermano, la fe se desarrolla más eficazmente en los pequeños problemas de la vida. Porque los grandes problemas para Dios, ¿qué son? Y los pequeños problemas para Dios, ¿qué son? El problema es nosotros, cómo lo percibimos. Pero el hombre y la mujer que se ha desarrollado, su fe se ha desarrollado, no ve lo grande de los problemas, sino que ve lo grande que es su Dios y va donde su Dios y le dice, Señor, yo sé que tú puedes con este pequeño problema, pero para mí es un gran problema. Porque cree en Dios, porque confía en Él y sabe que Dios obrará. Amén. Lo tercero, hermanos, nuestro punto es que la esperanza y el consuelo es lo que necesitamos, esperanza y consuelo, pero necesitamos un ejemplo supremo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Claro, decimos, sí, Cristo es mi ejemplo. Bien, pues, ¿en qué? Deme un ejemplo. No, en serio, estoy hablando de verdad. Sí, pero ¿en qué? ¿En qué? Yo sé que fue ese ejemplo de obediencia, de sacrificio, de fe, de sumisión, de sujeción, sí, pero ¿en qué? ¿Le entiende? Sí, en las pruebas, pero ¿en qué? Insisto. ¿Me explico en la pregunta? Mire, ¿usted es una persona paciente? Sí, usted es una persona paciente. Deme un ejemplo de su paciencia. Y ahí se entiende un poquito. Mire, una vez estaba yo, y aquí, allá, y mi esposa, ¿me entiende? Por ejemplo, en mi caso, cuando nosotros estábamos criando a nuestros hijos, vimos que ellos estaban creciendo, no nos dimos cuenta de algo. De verdad, no percibimos eso. Y cuando nos dimos cuenta era ya un poco tarde. Que el mundo cambió en su filosofía, en su postura, en su cómo actuar, esto y lo otro, y un sinfín de muchas cosas. Y nosotros queríamos mantener las palabras y formas como nos enseñaron para que calzaran, pero con fuerza, al pensamiento de hoy. Necesitamos sabiduría. No cambiar la doctrina, no modificar las cosas, pero sí cómo aplicar la doctrina en estos tiempos. Y perdimos mucho por falta de sabiduría. Perdimos sus corazones, perdimos su confianza, fuimos muy rudos, muy duros. Las cosas son así y no van a cambiar. Fuimos nuevamente a la Biblia con dolor y lágrimas. A mí me enseñaron que si el hijo pregunta por qué, darle un charchazo duro. Yo voy al libro de Éxodo, Deuteronomio, y Jehová le dice a su pueblo, si tú andando en el camino, caminando con tu hijo te pregunta, ¿por qué hacemos esto, papá? ¡Fa! No da respuesta a eso, eso es rebeldía. Dios le dice a su pueblo, tú le dirás, porque extranjeros éramos en la tierra de Egipto, y Dios nos sacó con mano, hermano, teníamos muchas preferencias en la vida y convicciones prestadas que no eran de uno. ¿Se dan cuenta la importancia de permanecer en el libro? Y en todas las otras áreas de la vida. ¿Ahora se entiende la pregunta? Cuando decimos, Cristo es mi ejemplo, Cristo es mi consuelo, ¿y en qué? Claro,
Pero ¿en qué cosas Jesús experimentó obediencia? ¿En qué Jesús fue obediente? Ahora sí. Pregunto. Una sola cosa. En que Jesús fue obediente. En su muerte. ¿Sabe que Jesús no vino a vivir? Jesús nació para morir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí podemos sacar muchas otras cosas más, aristas de lo que significa ser obediente a Dios. No importa lo que Dios quiera para tu vida, no importa lo que el Señor haya permitido o permite, aún a pesar de tus errores y tus fracasos, eso es lo que Dios quiere para tu vida. Pero pastor, si Dios dice en su palabra que todo nos irá bien. ¿Sí o no, pastor? Todo te irá bien. Según mis cálculos, esto... No, el Señor se equivocó. No, tú te equivocaste, sí, reconócelo. Tú te equivocaste, yo me equivoqué, nosotros nos equivocamos. Pero las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y son en el sí y en el amén. Dios no miente. Pero para Jesús mantenerse y ser fiel ejemplo para nosotros en carácter, humildad, servicio, humillación, paciencia, verdad, sacrificio, martirio y tantas otras cosas, Él tenía que ser el ejemplo completo en todas las áreas y desastres de nuestra vida. En las cosas que nosotros vivimos en la vida, ¿nos fijamos en Jesús? ¿Buscamos en los evangelios? No es nuestra norma de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Leemos un libro de autoayuda, no sé, un hermanito, un cristiano por ahí, un Charles Swindoll, no sé, po. ¿Ah? Un Luis Palao, un Gigi Ávila, no sé. Pero es que eso es lo más fácil. 5 pasos para esto, 2 pasos para acá, 15 pasos para esto. Los principios bíblicos para el éxito. ¡Uy, qué bonito! Pero el Señor jamás hizo eso. Jesús jamás fue a preguntarle a los fariseos, jamás fue a la religión a preguntarle y decirle o amparar para hacer esto, esto, otro. No. ¿A dónde iba Jesús? A su Padre. Hay muchos textos acá, hermanos, pero nuestro Señor tenía una comunión. Es que Él era Dios. Es distinto, pastor. ¿Qué dice la Biblia de nuestro Señor? Que Él tomó forma, se despojó a sí mismo, dejó su gloria. ¿Acaso no sabéis? Jesús dijo a sus discípulos que yo puedo pedir, perdón la expresión, pero yo puedo pedir millones de ángeles para que vengan y peleen por mí. ¿Qué es tu espada, Pedro? Le tocó la oreja a Marcos y lo reparó al tiro. Un milagro. No es con espada, Pedro, es con mi espíritu. Y cuando Jesús dijo eso, no se está refiriendo solamente al Espíritu Santo, sino que al Espíritu de su palabra, al Espíritu de su promesa, al Espíritu de su poder. Maravilloso, ¿no? Tenemos un ejemplo sin igual, un ejemplo supremo. Necesitamos obtener la recompensa de la fe. ¿Cuál es la recompensa de la fe, hermanos? ¿Alguien sabe? Porque dice, para que obtengáis la promesa. ¿Usted tiene fe? Sí, tiene fe. Bien, ¿sabe dónde tiene que aplicarla? En los problemas de la vida. ¿Cuántos problemas usted tiene en su vida? Yo tengo cualquier drama, hermano. Yo soy un atado de dramas. En serio, hermano. Pero ¿saben? A pesar de todo eso, mi confianza y mi fe están en mi Señor y lo que Él dice en mi palabra. Yo estoy aquí por la pura gracia y misericordia de Dios. Porque por mí, de verdad, yo estaré haciendo cualquier cosa. Me gusta trabajar, soy autodidacta, tengo un oficio y podría hacer una empresa. Mi esposa tiene una habilidad increíble, hermanos, de administración. Lo hicimos años. Pero teníamos nuestra conciencia, no vamos a depender de nuestras habilidades que Dios nos dio. Vamos a obtener esto porque Dios abre la puerta, obtuvimos nuestra casa propia, y dijimos, se acabó, nada más. Cumplimos. Hermano, ¿usted cree que Dios no ve esas cosas en nuestra vida?
¿Sabe que la fe, tu fe en Él, para Dios es... ¿Nunca lo ha leído en la Biblia? Es olor fragante, sacrificio acepto. Dios se agrada, hermano, de ti, cuando tú sigues y eres obediente a Él. No importa, hermano, la circunstancia que tú estés viviendo. Ten fe en Él, como dice el himno. Confía en Él, confía en sus promesas. Sumérgete más profundamente en la palabra de Dios. Conoce su carácter. Vas a sufrir mucho, pero de eso depende tu fe. De eso depende tu consuelo, de eso depende tu esperanza, de eso depende la recompensa de la herencia, si a Cristo el Señor servís. Amén. Por último, hermanos, nuestra vida cristiana necesita una aplicación contundente. O sea, en otras palabras, necesitamos ser decididos. Si usted está... ¿Ha escuchado? Yo sé que la escucha, pero la palabra claudicar. ¿Sabe lo que significa la palabra claudicar? Cojear. Cojear. Como que no va ni para allá, ni para acá. No tiene un rumbo. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice, deja, basta. Basta ya con esto, basta ya con esto otro, de pecaditos por aquí, que cositas por allá, que lo tienes guardadito, que el baúl que guardaste allá, que la cosita, que esto otro. Basta. Si quieres andar en mis caminos y honrar mi nombre y glorificarme, así, no. ¿Santo o no santo? Eso está en el libro de Apocalipsis, ¿lo recuerda? Apocalipsis. Es tu deber. Más allá que tu deber cristiano, es tu deber ante el mundo y ante Él en su presencia. De eso depende tu vida, más que tu testimonio, que tanto lo cuidamos. Y a veces nos da lo mismo. ¿Cuántas almas se van al infierno por nuestra indecisión? Hermanos, ya sea que usted se lastime física o emocionalmente, su sufrimiento va a encontrar un significado solamente en los sufrimientos de Cristo. La Biblia dice en Corintios 5, 2 Corintios 5, 21, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice, ahora me regocijo en mis sufrimientos por tu bien. Y en mi carne estoy llenando lo que falta a las aflicciones de Cristo. Hay muchos pasajes. Isaías capítulo 53, versículo 3, dice, el hombre más sufrido es el experimentado en sufrimiento. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Todo nuestro consuelo, hermano, nos depende a quién estoy mirando en mi grande nube de testigos. Toda tu fe, toda tu vida, todo tu consuelo, todas tus esperanzas, todas tus expectativas de la vida, todos los resultados que tú esperas o no esperas, todo depende de tu comunión con Dios. Todo depende de lo que Dios haga en ti. No depende de tu jefe, no depende de tus muchas o pocas oraciones, todo depende de tu comunión y tu relación personal íntima de amor con Dios. Quiero concluir acá, hermanos. Y sinceramente, solo deseo ayudarle a encontrar consuelo en Dios, en su gracia y en tu gratitud también hacia Él. Pero por ahora me gustaría solo enfatizar que no estás solo en los sufrimientos de la vida. No estás sola, hermana, en los sufrimientos de tu vida. No estás solo en tu paternidad. No estás sola en tu maternidad. No estás sola en cualquiera de los sufrimientos que tú puedas experimentar o que Dios permita en tu vida. Ya sea porque Dios permita o por nuestras rebeliones y porfías. Confiesa tu pecado, arrepiéntete delante de Dios y pide ayuda a Él. Y promete una cosa, como dice 2 Corintios 1:5. Dice, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abundan nuestra consolación.
Dios quiere. Dios es Dios de toda consolación. Y no hay otra cosa más que Dios quiere hacer, que es consolar, consolar, consolar. ¿Por qué Dios es Dios de toda consolación? Y concluyo aquí. ¿Por qué es enfático y radical que Dios es Dios de toda consolación? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo pecaminoso y caído, y que Dios se duele de que tú y yo estemos aún aquí. Él quisiera llevarnos para arriba. Pero Él permite que estemos acá porque este mundo necesita de ti y de mí para mostrarle a tu vecino, amigos, hijos, hijas, compañeros, lo que sea, a toda la raza humana, que no depende de ti, depende de Dios. Y si estamos en pie, a pesar de todo eso, es porque Dios es real, porque Él es real. Dios quiere ser conocido. Dios quiere que toda la humanidad le glorifique y le alabe. Y por eso que tú y yo tenemos consuelo. Y Pablo se consoló en el consuelo solo de Jesús. Oremos al Señor. Amén.